alguna inquietud, algo que les podamos ayudar con respecto a la sesión 1 y a la sesión 2, que concluye el día de hoy. Y mañana iniciaremos la sesión número 3. Bueno. Buenas tardes con todos, compañeros. Mi nombre es Luz Kotakachi. Soy de Sucumbío Solidario. Buenos días con todos. Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Muchas gracias, compañero. Bueno, mi grupo tiene una pequeña inquietud con respecto a la realización del proyecto. La duda es que para aplicar las técnicas de investigación, si es de realizar las 7 técnicas o hay que escoger una sola. Esa es nuestra inquietud. ¿Usted se refiere con respecto al aplicativo que tenemos que llenar? De la tarea del taller 2, del grupal. Sí, el taller grupal. Ese es el informe final que nosotros debemos llenar y usted puede escoger. Tenemos 3 técnicas que usted puede escoger y 3 estrategias que usted puede escoger dentro del aplicativo. Las que más se adapten a su problema de investigación. No es necesario escoger las 7, sino de las que usted va a trabajar dentro del problema. Y tienen que ser... Ya estoy aquí, Jorgito. Buenas tardes. Tienen que ser 3 técnicas. ¿Me corrige, por favor? Sí, ya vamos a explicar dentro del aplicativo cómo es lo que usted debe ir identificando para que quede claro para todos los compañeros. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Nacen, te damos la bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos todos. Gracias también por la bienvenida. Estaba con un permisito y justo ya me tocó ingresar por ustedes. He venido este día. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Se les ha enviado esta mañana, hace una hora, un mensajito les envié, en el cual les preguntaba cuáles son sus... Por favor, si pueden silenciar los micrófonos, nos podríamos comprender mejor y escuchar todos. Les decía que hace una hora les envié un mensaje en donde le decía que los líderes de cada equipo ya deben tener claras las inquietudes de los equipos desde el planteamiento del problema, terminar con el informe que es parte de la sesión 2 y que el día de hoy se culmina ya la tutoría de la 2, mañana empieza la 3. Entonces ahora sí estamos listos para escucharles qué tipo de inquietudes tienen y vamos a partir en el orden que ustedes nos digan. Jorgito, no sé si tú puedes silenciar el micrófono para darle la palabra a las personas en el orden que requieran. Por favor. Luz había hecho una pregunta con respecto a las técnicas. Especificaba cuántas técnicas tiene que utilizar en su proceso, en su proyecto, y le habíamos especificado que son 3 dentro que están en el aplicativo, las que más se adapten al problema de investigación de los compañeros del grupo. ¿Sí? No sé si es que tú quieres reforzar algo de eso y lo hacemos dentro del aplicativo para que vayan generando. Ya, vamos a abrir el aplicativo y vamos a ir explicando cada uno de los temas, hacer un refuerzo para los equipos. Entonces, mientras vamos explicando, ustedes pueden abrir en su computadora o, Jorgito, si puedes compartir, también sería importante. En las diapositivas, nosotros tenemos el orden, que en este caso del procedimiento de investigación son 10 pasos a seguir. En la investigación cualitativa, en donde usted, el sujeto de estudio es el protagonista de la investigación. Entonces, para esto hemos formado equipos de trabajo y cada uno de ustedes se reunió con su equipo a nivel de chat. Cualquier metodología que he usado es importante, es prudente dentro de la metodología de investigación cualitativa. Entonces, el primer asunto es que el equipo debía identificar el tema al que van a tratar o investigar para identificar luego un problema. Entonces, el tema, habíamos dicho, para llegar al tema, nos tocaba ceder, apoyarnos y trabajar en equipo. Cuando se trataba del municipio y son todos de la misma entidad,
era un poco más sencillo porque no podían hablar de otra entidad, sino de la misma a la cual ustedes forman parte y dan su esfuerzo laboral. Entonces aquí no hay problema, pero cuando eran de varias entidades, ustedes debían seleccionar una entidad a quien van a aplicar la investigación cualitativa y un tema específico. Entonces, lo que interesa en ese momento es que identifiquen una área o un tema. Por ejemplo, el área de, digamos, dentro del hospital X y Z, el área de seguridad y salud. Por ejemplo, me invento, hago un ejercicio de seguridad y salud y vamos a investigar de pronto un tema de pandemia, y dentro del área de seguridad y salud del hospital X y Z voy a identificar un problema cualitativo. Entonces aquí nosotros ya tenemos identificado dentro del aplicativo, ustedes están viendo este momento, tenemos los datos, que es la carátula que ustedes tienen, y luego la identificación del problema. En el tema, como ustedes ven, el tema está, en este caso el tema está abierto, se le ha dado un nombre, un apellido, un lugar específico. Por ejemplo, dice manejo integral de temas coyunturales entre dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales y Movilidad Humana aplicado al sector público y privado. Bueno, ahí un poquito está con mayúsculas. No sé, ¿ustedes qué ejemplo tienen otro? Ya tienen el mismo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ya tenemos un tema muy general que puede ser también identificado como una área de trabajo, un área de investigación. Dentro de este tema, nosotros tenemos que identificar algún problema que se va a abordar o se va a identificar, que debe estar escrito contextualmente con base en la necesidad que ustedes tienen que resolver. Por ejemplo, como pregunta o como afirmación. Como pregunta dice, ¿cómo desarrollar un mecanismo de coordinación de trabajo entre las dependencias de la Cancillería para resolver conflictos coyunturales? Entonces, del tema que estaba general, ahora ya identificamos qué mecanismo de coordinación nos va a ayudar a resolver un conflicto coyuntural. Entonces, aquí es fácil plantear un problema en este tema grande porque sabemos directamente la disposición de nuestro líder, del equipo directivo, del equipo estratégico, que casi siempre nos dice, por ejemplo, en temas de pandemia, si hablamos dentro del área, vamos a hacer el ejercicio, dentro del área de talento humano, cuando seleccionamos el tema de trabajo o de teletrabajo, identificamos un problema y podemos poner un problema de qué estrategias son adecuadas para aplicar en teletrabajo en las unidades de la Contraloría General del Estado o el mismo problema aplicado al municipio de Quito. Entonces, en la actualidad creo que la mayoría hemos pasado por teletrabajo y sabemos que dentro de teletrabajo existen un millón de problemas y sin número de dificultades que resolver, pero justo al área de talento humano en el tema de desarrollo, desempeño laboral, le interesa identificar una solución, cómo aplicar estrategias para que nuestro trabajo sea efectivo, sea eficiente. Entonces, una vez que identificamos ese problema en equipo, poniéndonos de acuerdo con todos, hacemos una suerte de acuerdo, de trazabilidad de lo que queremos abordar, podemos contextualizar ya el problema como una inquietud con interrogante o podemos identificar como una afirmación. Es decir, podríamos decir causas y efectos, el mismo problema anterior que les decía, ¿cuáles son las estrategias adecuadas para trabajar en la modalidad en teletrabajo? Ahora se puede plantear, por ejemplo, causas, o podría decir efectos positivos o efectos simplemente, o causas y consecuencias de la modalidad de teletrabajo en la Contraloría General del Estado, en el municipio de Quito, en la Secretaría de Seguridad, etcétera. Depende qué entidad usted vaya a investigar y para eso era la reunión de trabajo. Ahora, como este trabajo van a hacerlo hasta el 27,
queríamos hacer este refuerzo, porque una vez que identifican el problema, lo demás ya se hace más sencillo. El investigador cualitativo debe establecer un objetivo general que nace justamente ¿de qué? Del problema. Entonces, si decíamos, ¿cuáles son las estrategias adecuadas para teletrabajo? El objetivo general debe estar directamente relacionado con ese problema. Entonces, debe abordar el problema, resolver la inquietud del problema y lo podemos anotar en verbo, en infinitivo, con el qué, cómo y para qué. Y podríamos decir, establecer las estrategias de teletrabajo que permitan cumplir adecuadamente o eficientemente el trabajo de los servidores de la Contraloría General del Estado. En este caso dice, establecer un mecanismo integral de coordinación entre las dependencias de Cancillería para mejorar eficientemente los conflictos coyunturales. Entonces, todo va acorde al problema identificado. Por eso, en las diapositivas de la sesión 2, ustedes han de haber visto que nos hablan del problema con una relación directa, ya con el proceso de investigación, con los objetivos generales, específicos, en este caso, las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, ya tenemos un objetivo general, que es aquel que va a ser el más amplio, el que acople, el que contenga otros objetivos mucho más específicos o pequeños. Nosotros estamos en una buena línea para poder trabajar. Porque el objetivo general por concepto es la directriz que nos lleva a conseguir las metas, a resolver el problema. Entonces, si en el objetivo general como establecer mecanismos, o en este caso estrategias de teletrabajo, entonces, por favor, los micrófonos. Entonces, en este momento podríamos hacer la pregunta al objetivo general ahora y le decimos, ¿cómo establecer un mecanismo integral de coordinación entre dependencias de Cancillería? O puede decir, ¿qué pasos seguir para conseguir un mecanismo integral de coordinación en las dependencias de Cancillería? O puedo decir, ¿qué pasos seguir para estructurar o establecer estrategias de trabajo en la modalidad de teletrabajo para la Contraloría, conforme a los ejercicios que estamos haciendo? Entonces, las respuestas a ese objetivo general de qué paso seguir, cómo hacerlo, vienen a ser cada uno de los objetivos específicos que están construidos en forma secuencial de lo más sencillo a la propuesta. Por ejemplo, dice, construir un mecanismo de trabajo que garantice la comunicación. Proponer un método de trabajo integral para consideración de las autoridades. Advertir a las autoridades sobre asuntos o repercusiones que puedan tener. En este ejercicio es súper cualitativo porque casi todo habla sobre las causas y las consecuencias. Pero nosotros en el ejemplo del teletrabajo podríamos poner un objetivo específico para resolver el objetivo general, que son cuáles son las estrategias apropiadas para teletrabajo. Entonces podríamos poner un específico, por ejemplo, el primero casi siempre. En cualquier investigación, nosotros podríamos hacer primero una fundamentación de qué es el teletrabajo en el primer objetivo y podríamos, porque es un tema tan nuevo, y no podríamos de cajón ingresar a resolver el problema, sino que nosotros podríamos aquí utilizar la teoría fundamentada, que ustedes ya leyeron, una técnica interesante, para en el objetivo específico uno cubrir la teoría y poder decir un objetivo específico, fundamentar la conceptualización y las características del teletrabajo actual o del teletrabajo en el contexto actual ecuatoriano. Entonces, en este sentido, nosotros investigamos qué es el teletrabajo, cuáles son las condiciones, las características, los temas psicológicos. Por ejemplo, podemos estudiar el teletrabajo desde el punto de vista psicológico, cultural, emocional,
económico, incluso tecnológico. Hay varios enfoques en donde puedo fundamentar la definición y características del contexto en teletrabajo. Primer objetivo específico. Si defino el objetivo que diga fundamentar el teletrabajo, inmediatamente voy al siguiente objetivo. Como ya conozco teletrabajo, ahora me corresponde casi siempre el objetivo 2, diagnosticar el teletrabajo. Y podemos hacer una suerte de encuesta a todos los servidores, si ustedes gustan del área en la que estamos trabajando, a una muestra de aquellos servidores para saber cómo se sienten. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta cualitativa frente a la cuantitativa? En la cuantitativa, que ustedes tienen full experiencia, casi siempre buscábamos datos numéricos, ¿verdad? Y queríamos saber, por ejemplo, ¿usted se siente a gusto en teletrabajo, sí o no? Y te dicen del 100%, el 80% no me gusta y el 20% sí estoy de acuerdo. Entonces te saca porcentajes de sí, no. Pero ¿cuál es? Por favor, ayúdenme silenciando los micrófonos, Jorgito, de los participantes, por favor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos haciendo la aplicación de la encuesta cualitativa? En ese sentido, ya no hablamos solo de números, hablamos de qué siente usted, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted en teletrabajo? No simplemente le gusta o no le gusta. Y si me dice sí me gusta, ¿por qué le gusta? ¿No me gusta? ¿Cuáles son las causas para que no le guste? Y otras preguntas, además cualitativas, ¿cuáles son los defectos? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensan en su casa? ¿Qué opina desde el punto de vista económico? Considera de esta forma. Son diversos criterios cualitativos que nacen de un problema cualitativo. No un ambiente cerrado, inflexible, drástico, preciso, numérico. Eso no busca la investigación cualitativa. Ustedes ya leyeron en el manual que prácticamente lo que queremos es un poquito abrir la mente. Y miren, en pandemia, en este contexto actual, he tomado justo el ejercicio de teletrabajo porque se nos ayuda a ponernos todos en el mismo escenario, porque casi la mayoría ya lo vivimos o lo estamos viviendo. Entonces, pasamos a un objetivo 3, específico 3, que ya te habla de la propuesta. Ya no hay a dónde irse. El primero, fundamentar la teoría. El 2, diagnosticar lo que está sucediendo, aplicando cualquier técnica que puede ser, como decías anteriormente la compañera, puede ser observación directa, encuesta, entrevista, focus group, métodos de discusión. A pesar que en el contexto actual, en este escenario, no podamos reunirnos físicamente para hacer un focus group, nosotros podemos reunirnos a través de esta herramienta Zoom y obtener datos como técnica para cumplir el objetivo 2, que es diagnosticar el problema del teletrabajo, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando diagnosticamos y obtenemos resultados en la ejecución de la investigación, porque en este momento estamos en el plan, cuando ya hagamos esto práctico, llegamos a cumplir un objetivo 3, que sería proponer o simplemente estrategias, diseñar estrategias de teletrabajo adecuadas para mejorar la efectividad en el trabajo. ¿Y qué tal que en esas estrategias, de acuerdo al diagnóstico que hicieron, les sale primera estrategia, mejorar la comunicación a través de la telemática? Segunda estrategia, elevar el nivel de comunicación asertiva y trabajo en equipo entre líderes y operativos. ¿Qué tal que te digan realizar reuniones de trabajo no tan a menudo y que sean concretas y directas? Y así un sinnúmero de estrategias, motivar a las y los servidores a través de metodologías interactivas. Porque hasta cierto punto sí estamos desmotivados. A mí en un diagnóstico me podrían haber preguntado y hay un exceso, por ejemplo, se alarga la jornada de trabajo. Nosotros debemos plantear estrategias para saber diferenciar el trabajo con la participación en el hogar, la familia, los hijos. Se me viene a la mente. Ya esto es un proceso de investigación, es solamente para que ustedes puedan tomarlo como ejercicio. Entonces, una vez que llenamos esta pantalla, inmediatamente tenemos que ir a las métodos. Ahora nos toca la revisión de la literatura. Perdón, la revisión es sencilla. Sí.
Andrea Muñiz, al sola mano, creo que tiene alguna pregunta para poder A ver, resolverla de vamos una vez. Andrea, te escuchamos querida Andrea. Adrián, Adrián. Adrián, perdón. Adrián, ya, Este, un gusto. gracias. Nasenka, una pregunta. Yo estaba leyendo la guía del participante sección 2 y Sí, entre las técnicas de obtención de datos para lo que es la investigación cualitativa, no sí, mencionan las encuestas. Se puede realizar encuestas, ¿verdad? sí se puede realizar encuestas. Ya, Ah, ya. ya, sí se puede realizar, pero más está orientado a la entrevista. Mira, Ah, el ya. análisis documental, sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué te digo no ahorita encuesta? Es porque se utilizaría una muestra demasiado grande y nosotros en este momento necesitamos aplicar un estudio cualitativo que sea específico y más que todo la encuesta hasta cierto punto, sí les recomiendo también que puedan realizar la encuesta, pero debemos mucho manejar el tema de la muestra. Esta tiene que ser flexible, tiene que ser plausible, tiene que ser aplicada no digamos, a una población mucho más diversa, porque si no, tú vas a obtener unos datos sesgados con un nivel de riesgo alto y esto no va a permitir hacer una buena generalización. Ahora, encuestas sí, yo no le puse porque no quería, hasta cierto punto, un poquito quería que se rompe el paradigma del estudio cuantitativo, porque todo el mundo piensa que solamente la encuesta existe y con una encuesta se resuelve todo. Claro está, sí se tiene que aplicar. Es más, en el anterior curso sí lo puso, por esta ocasión porque hubo una serie de inquietudes y me presentaban estudios solo cuantitativos, tuve que hacer ese alcance. Pero al final hay un ejercicio que hacemos con Jorgito, que justo aplicamos la encuesta para que ustedes ahí le entiendan que sí se puede aplicar, pero la metodología cambia, porque en la encuesta hay que plantear no preguntas objetivas, sino que tienen que ser preguntas abiertas para poder obtener datos. Si yo en este momento les daba esto, capaz que luego se me van a perder, pero ya con Jorgito tenemos unas preguntas abiertas en el ejercicio de la sesión 3 y ahí les va a decir él, este ejercicio es una encuesta y esta encuesta nos sirve para ir tabulando los datos cualitativos para llevarlos hacia la investigación cuantitativa. Entonces ahí van a comprender, es solamente por metodología de investigación cualitativa que no les puse. Pero como ustedes vieron en el foro algunas personas sí pusieron la encuesta y me parece correcto porque justo ahí les estoy retroalimentando que sí se utiliza, pero hay que saber cómo plantearla. En una encuesta cualitativa no puedes preguntar números, sí o no, seleccione el adecuado. Se tiene que abrir el panorama para saber causas, consecuencias, efectos y resultados, para hacer una buena toma de decisiones. Ahora, cuando ustedes ya manejen este tema cualitativo, ahí sí podemos usar una encuesta que puede ser mixta, es decir, pueden tener preguntas objetivas y también preguntas abiertas. Y como el investigador, ahora que ustedes están entrenando, ya saben cómo manejar la investigación cualitativa en el software de la sesión 3 que les vamos a acompañar en el proceso, ahí sí ustedes pueden usar encuestas, entrevistas, focus group y la diversidad de técnicas que existen. ¿Ok? Ok, muchas gracias por aclarar. Gracias a usted. Una última duda. ¿En la entrevista hay una población específica o por su carácter flexible no se aplicaría lo que es, digamos, un número específico de personas a entrevistar? Esa era la otra Ya, duda. Muchas gracias. ya. Bueno, excelente pregunta. Nosotros en la entrevista es importante identificar, como hicieron en la taller 1, el punto de enfoque. Y si tú vas a hablar de temas de teletrabajo, entonces puedes hacerle la entrevista al gerente, al director de su unidad, a unos 3 o 4 servidores claves que te van a decir el sentir del teletrabajo, y puedes hacer una entrevista a unos 2 o 3 esposos, esposas de las personas que están trabajando en teletrabajo. Es decir, tienes que identificar una muestra que sea representativa y que signifique
en un futuro un ejercicio, una muestra a nivel global. No puedes investigarle solamente a gerentes, líderes o de la entidad, no solo a empleados, trabajadores de teletrabajo, no solo a teletrabajadores, no solo a la familia, sino también a los, incluso a los servidores que están siendo atendidos mediante un servicio de teletrabajo, porque tenés que hacer una triangulación de datos. Y aquí viene la suerte, la experticia del investigador, porque como había dicho antes, se puede sesgar la información y los teletrabajadores diríamos, no, ya no queremos más teletrabajo. Y digamos que el servidor, que la persona que fue atendida diga, este teletrabajo es fantástico, vía digital resuelvo más pronto y estoy feliz y no me gusta ir ya a la entidad que me atiendan por ventanilla. Entonces, imagínate obtener datos de 3 fuentes a través de una entrevista vía Zoom con los involucrados. Entonces, puedes hacerte una matriz en donde anotes los involucrados desde los diferentes actores dentro del proceso del teletrabajo y así identificar cuántas entrevistas para cruzar los datos a través de la triangulación, que sí les menciono un poco en la guía también. ¿Ok? Podemos continuar. Ya mismo vamos avanzando pronto porque ya mismo se culmina. Entonces, Jorgito nos ha dejado la diapositiva ya de la literatura previa. Aquí no voy a ahondar, muy breve. Ya dije lo más difícil, lo que se demora más, planteamiento de objetivos y el problema. En la literatura yo les pido identificar vía Nacen, disculpa, elementos si se claves. corta, utilizamos el mismo enlace, compañeros y compañeras. Ya, muchas gracias, Jorgito, por la indicación. Ya, perfecto. Entonces le decía que para la revisión de la literatura no debemos usar cualquier tipo de fuente. Tiene que ser la teoría fundamentada, es decir, que ya sea verificada, confirmada, que existe en algún texto, libro virtual, pero en páginas súper apropiadas. Ya en ese caso, artículos científicos incluso confirmados, ya no en proceso de prueba, que nos ayuden un poco a abrirnos dentro del estudio, en este caso del teletrabajo o del otro tema que estábamos hablando, dentro de resolver conflictos coyunturales. Entonces pueden usar textos de internet, libros, entrevistas realizadas que ya están publicadas, artículos del diario, confirmados con autores reconocidos, pero no buscadores de Google simples que no tengan fuentes bibliográficas. Es más, le vamos a ir avanzando y ya en este proceso le vamos a ir haciendo un mejoramiento. La revisión de la literatura para ya entregarlo en un proyecto definitivo debe usar la normativa, las normas APA. Nosotros todavía aquí no tenemos esas normas, pero si alguien de ustedes ya lo conoce, pues puede ponerlo, insertarlo. En este trabajo no es una obligación, pero debo hacerles este acápite porque de hecho en la actualidad las fuentes para consultas futuras de sus proyectos serán muy importantes para quienes lo lean. Y ellos, para aseverar esta información como investigadores cualitativos que somos, requieren fuentes. Entonces, más adelante debemos seguir depurando este aplicativo para que nos haga la fuente también automáticamente. Luego tenemos las variables y los indicadores. Aquí no hay que hacerse ningún problema. Aquí vamos a tomar el mismo problema identificado. Por ejemplo, cuando decíamos la variable independiente era, en este caso decíamos el problema. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar o para mejorar el teletrabajo de los servidores de la CGE? Entonces, al decir cuáles son las estrategias para mejorar, ¿cuál será la variable dependiente? La variable dependiente sería el teletrabajo, la modalidad de trabajo, ¿no es cierto? Y las variables independientes serían los mecanismos, las estrategias que vamos a usar, las metodologías, los mecanismos, la propuesta que vamos nosotros a atender. Entonces, hacemos este análisis breve de cada una de ellas y podemos nosotros tener con mayor claridad el problema o las variables, en este caso estrategias. Variable. La variable puede ser, en este caso, la independiente, bueno, ya lo habíamos dicho, las estrategias. Ahora, si hacemos un estudio más profundo, las estrategias también tienen algunas categorías, como está en el manual, en la guía, que pueden ser estrategias de tipo técnico,
estrategias de trabajo, estrategias de talento humano, estrategias de comunicación, de liderazgo, de tecnología. O sea, tenemos que ir averiguando, profundizando más lo que ya estuvo en la teoría fundamentada y le vamos un poquito identificando. Estas variables nos sirven para plantear hipótesis, ¿no es cierto? Y la hipótesis realmente en la investigación cualitativa no va desde el inicio, desde la que empezamos a plantear el problema. Recién en el proceso de trabajo van apareciendo las hipótesis y estas, cuando son cualitativas, en un estudio cualitativo, pueden ser diseñadas, rediseñadas, actualizadas, mejoradas. Porque si usted empieza a hablar de estrategias de comunicación, en el proceso se da cuenta que las estrategias, digamos, de comunicación con los líderes, y después se da cuenta en el proceso que una de las estrategias ha sido, por ejemplo, el trabajo en equipo en casa. No ha sido realmente en la oficina, porque de pronto tenemos una buena relación con el líder, pero en casa, con el esposo, en la familia y los hijos, con el estudio, la educación por Zoom, por ejemplo, el uso de la tecnología, la luz, el espacio, el tiempo, la hora de almuerzo, los breaks, el tiempo de un poquito de descanso que requerimos, no tenemos una suerte de organización. Entonces, la estrategia que se hablaba de comunicación, se corta el audio, me está diciendo. Debe ser la ¿Será su conectividad de la internet? compañera, porque sí se te escucha bien. Ya, muchas gracias, compañera. Tal vez el internet ubíquese más cerca del router. Ya, entonces, retomando, les decía que tal vez la hipótesis que ustedes decían, se mejora la efectividad del trabajo a través de una estrategia de comunicación, era una hipótesis al inicio, pero después, a pesar de que ustedes están investigando y viviendo el problema, porque en este caso nosotros somos también sujetos de investigación, porque estamos viviendo el problema en casa, nos damos cuenta que no ha sido esa la estrategia de solución, ha sido la planificación del horario en casa, por ejemplo, y la división del trabajo o el trabajo en equipo en casa. Y así vamos viendo que esta hipótesis puede ir variando y se va acoplando a la necesidad del problema identificado. Por eso es que en la cuantitativa es súper precisa, esa se planifica desde ya y nos dirige toda la investigación, pero en la investigación cualitativa, que es abierta, es flexible, es una investigación tan maravillosa que vas a ir determinando el problema en el fenómeno a diario que lo estás viviendo, con el que te estás compenetrando, estás anotando características, movimientos. Cuando tú encuestas o entrevistas, más bien dicho, cuando entrevistas a alguien involucrado de la investigación, solamente miras los gestos a ratos y no son coherentes con las palabras, como investigador cualitativo ya te das cuenta que hay un sesgo en la información. Entonces dice, ¿cómo se siente? Yo me siento muy bien. Ni siquiera el tono de voz es de acuerdo al sentimiento interno. Y la mirada, la gesticulación. El ser un investigador cualitativo te da la posibilidad de hacer un estudio fenomenológico maravilloso. La hermenéutica que obtienes, el momento de aplicar cada una de las técnicas es diferente a la cuanti, porque en la cuanti casi nunca estamos relacionados directamente con el problema, pero en la cualitativa estamos viviendo en ese escenario, somos parte, somos el sujeto, somos el objeto también de investigación, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tomar en cuenta acá. Regresamos ahora a la página principal y vamos a ver las técnicas y los métodos. Esta parte es la parte más, digamos, no importante, sino que el curso es de técnicas de investigación. Entonces, si nosotros identificamos el problema, nosotros para poder estudiarlo, debemos ir a las diapositivas. Desde la diapositiva número, desde las 6, desde las 7, 8, ya tenemos los métodos y las técnicas. Entonces, para llenar esta plantilla, debemos ver que los métodos de investigación se utilizan desde la comprensión que tienes del problema, los orientados al cambio y a las decisiones que vamos a tener, los métodos que te sirven a analizar la información y también los métodos, en este caso las técnicas. Entonces,
Dentro de los métodos de comprensión, puedes utilizar, en este caso, la investigación fundamentada, le había dicho ya una recomendación anterior para lo que sería la fundamentación del problema, ¿no es cierto? Se utiliza la teoría fundamentada, que sirve para justamente sustentar el estudio. La fenomenología, cuando estudiamos el fenómeno de estudio, por ejemplo, un caso real en esta pandemia, por decir, vamos a estudiar el caso de Calderón, en donde ha habido una mayor cantidad de contagiados y tenemos que ir al lugar de los hechos, a estudiar el fenómeno, a aplicar pruebas, a identificar las causas y efectos socioeconómicos en esa población. ¿Por qué las personas se contagiaron más en esa zona? ¿Cuáles son las causas? Y voy a ir con mi mascarilla y mi equipo de seguridad, de bioseguridad, a ser parte de ese fenómeno. Es la fenomenología. El fenómeno, el método biográfico, cuando investigamos historias de vida de autores importantes, de personas, de compañeros. Por ejemplo, ahora han fallecido tantas personas, créanlo que estoy tan triste y le pido a Dios por la vida de ustedes, de todas nuestras familias. Pero, por ejemplo, me dolió el corazón y me dolió la vida y me gustaría aplicar el método biográfico para estudiar la vida de un personaje importante que es un jubilado, que estaba liderando procesos y proyectos en el bien de jubilados del país. Él ya no está.